del mundo y el mismo pulso ancestral. La selva, la cordillera, la inmensa orilla del mar. Y adentro miles de fuegos soñando la libertad. Fue el humito del 15, 13 minutos. Después vamos a terminar de escuchar ese temita que sonaba ahí de fondo. Les contábamos, vamos a mirar un poco la presentación que hizo el CELS, el Centro de Estudios Legales y Sociales, en esta causa que es difícil de explicar. Primero, ¿por qué está detenidas estas? Ahora son ya varias, pero conocíamos el caso de Alesia Abaigar, esta joven que fue detenida ya hace casi 10 días tras lo que se contó como un escrache en la casa o frente a la casa del diputado Esper. Después hubo unas razias también esta semana y hay otras detenciones en el marco de ese hecho. Y está en línea para contarnos la presentación que realizó el CELS en relación a esta causa y ayudarnos un poco a entender de qué se trata, además, cómo se explica jurídicamente esta persecución. Y agradecemos la posibilidad de conversar un ratito con Bárbara Juárez. Ella es abogada, integra el equipo de violencia institucional del CELS y agradecemos este tiempo. Bárbara, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Alicia Rivas te saluda desde la radio de la universidad, desde Misiones. Buenas tardes, Alicia. Un saludo. Gracias por atendernos. Bueno, se presentaron como amicus curiae, como amigos del tribunal sería, ¿no? Así es. Ya anteayer hicimos una presentación tanto en el juzgado de Arroyo Salgado como ante la Cámara Federal de San Martín, aportando argumentos un poco que señalan la acusación infundada por la cual tanto Alesia Abaigar como otras personas, permanecen privadas de su libertad. Uh-huh. Si uno tuviera que explicar, ¿por qué están detenidas? Están detenidas, por un hecho que es un escrache público en ejercicio de la libertad de expresión. Uh-huh. Es decir, lo que vemos en este caso son episodios de criminalización de la organización política, de criminalización de la protesta, es decir, un uso de la justicia penal con el objetivo de desarticular. Desarticular la organización, con el objetivo de enviar un mensaje disciplinador, con el fin de acallar las voces críticas. Uh-huh, uh-huh. ¿Y cuáles son, qué delitos se les imputan? ¿Con qué excusas, entre comillas, además se sostienen detenciones? Como el caso de Alesia, creo que ya son 10 días, ¿no? Sí, los delitos que se le imputan son concretamente el formar parte de una organización con el fin, que tiene como fin imponer sus ideas por la fuerza, que es el artículo 213 bis, se le imputan también amenazas y incitación al odio por motivos políticos. Y concretamente en el caso de Alesia, uno de los argumentos que la jueza Arroyo Salgado sostuvo para rechazar el pedido de excarcelación es que, como ella tiene un cargo público, recordemos que ella es funcionaria del Ministerio de Mujeres y Diversidades de la provincia de Buenos Aires, eso de algún modo le ayudaría a obstaculizar la investigación. Uh-huh. Un argumento completamente infundado, porque los únicos motivos por los cuales una persona puede ser privada de su libertad durante la tramitación de un proceso penal es, si hay pruebas de que puede fugarse o efectivamente obstaculizar. En este caso, como su cargo, su trabajo está funcionando como una presunción en contra. Uh-huh. Nosotros hicimos esta presentación anteayer y lo que sabemos es que había, además del pedido de excarcelación, es decir, que se le dé la libertad, un pedido de arresto domiciliario, uh-huh, que fue resuelto en el día de hoy por la jueza Arroyo Salgado y se la concedieron. Bien. Así que... O sea, que estaría en este caso, excarcelada ya o todavía no la excarcelaron. No, excarcelada aún no, sino que va a tener que cumplir con esa detención en su domicilio.
Lo que estaría pendiente aún de resolver es este pedido de que le den la libertad que está en este momento en la Cámara. Uh-huh. Ahora, Bárbara, amenazas agravadas, incitación al odio por motivos políticos, por lo que estamos leyendo, ¿qué atentado contra el orden público, que es el otro también? ¿Qué penas tienen estos delitos en caso de que avance la causa, digamos? ¿Qué expectativa de pena tienen como para justificar un arresto domiciliario, inclusive? No, bueno, son delitos que tienen una pena de hasta 8 años. Ajá. Pero creo que es importante señalar que la regla es que las personas, sea el delito que sea, Uh-huh. tienen que atravesar el proceso penal en libertad. En la medida de que no haya pruebas de que van a obstaculizar la investigación o fugarse, deben estar en libertad. Uh-huh, uh-huh. Y en este caso, claramente lo que se está haciendo es un uso de la prisión preventiva con el fin de infundir miedo, de enviar un mensaje disciplinador hacia la militancia política, porque las personas que están actualmente detenidas son militantes. Uh-huh, uh-huh. Y en ese sentido es el aporte a través de este amicus. ¿Cuáles serían los argumentos que podríamos como también compartir en esto que venimos diciendo? Parece que cada vez es más necesario aclarar lo obvio, ¿no? Que uno tiene el derecho a la libre expresión y una cantidad, pero pareciera que nunca es redundante. Sí, bueno, nosotros ahí lo que señalamos, como vos decís, es lo obvio, digamos, que un hecho de un escrache político que puede ser más o menos desagradable, que puede Uh-huh. ser más provocador, se encuentra protegido por el derecho de libertad de expresión, por el derecho de protesta. De ninguna manera ese hecho puede configurar ningún delito. Uh-huh. Cuanto menos podrá ser alguna contravención, pero tampoco, o sea, es un hecho político que se enmarca en cuyo la discusión tiene que estar en el ámbito político, digamos. Como me parece importante también señalar que hace días antes de que sucediera esto, José Luis Espert se manifestó con unas declaraciones muy ofensivas y violentas en la Universidad Católica. Sí. Entonces, pretender hacer un uso privilegiado de la justicia penal con el fin de silenciar a quienes se oponen a sus ideas es muy grave. Uh-huh. Pensaba también acá en la utilización, esto que vos planteas de la justicia penal y también dentro de todo ese paquete de la cárcel como dispositivo, ¿no? Que no es menor, porque a esta joven inmediatamente la trasladan a un penal federal, que hay que decirlo en algún momento, al principio de la gestión de Bullrich, una de las primeras cosas que apareció fue arrogarse jurisdicción sobre los penales federales. Pensando uno después de decir, ya estaban planificando esto. Sí, bueno, ya el año pasado también vimos, recordemos la manifestación del 12 de junio, donde fueron detenidas 33 personas, también acusadas de delitos muy graves, como atentado contra el orden público, contra el orden constitucional, sedición, y también fueron trasladadas a penales federales. Así que lo que vemos en ambos casos, y bueno, también posterior a la manifestación del 12 de marzo, donde resultó herido Pablo Grillo, ahí también Bullrich hizo una denuncia, también por delitos vinculados al terrorismo en contra de los barra bravas, decía ella. Bueno, lo que vemos es una alineación entre los mensajes políticos del gobierno con las decisiones que va tomando el Poder Judicial. Uh-huh. Ayer escuchábamos, veíamos en realidad un posteo de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner que está detenida con arresto domiciliario y todo lo que conocemos de eso, caracterizaba como terrorismo de Estado de baja intensidad. Y tal vez estaría bueno empezar un poco también como a dimensionar cuáles son los avances y estas prácticas represivas que se han ido como, o se pretenden naturalizar también desde la llegada de Milei y de Bullrich a la gestión.
Sí, o sea, lo que vemos es claramente una escalada o el avance de un Estado autoritario que hace un uso completamente discrecional de las fuerzas de seguridad, dice, para reprimir las manifestaciones y que ha tenido, bueno, como consecuencia hechos muy graves y ha puesto en riesgo la vida de las personas, y también un uso del aparato penal con este fin, ¿no? Con el fin de silenciar, de enviar un mensaje disciplinador, de desarticular la organización política. Además ahí lo de la selectividad es muy impresionante, ¿no? Es demasiado obvio. Sí, bueno, justamente eso también lo planteamos en nuestra presentación. En el caso de Alesia Baigar no es menor, digamos, que ella sea una funcionaria, que sea mujer, feminista, digamos, que trabaja en una agenda que ha sido como tan desmantelada como es todo lo que tiene que ver con la protección de los derechos de las mujeres y las disidencias. Es muy claro ahí el mensaje y hacia quién está dirigido. Pensaba también en esta línea que es una gravedad también para no naturalizar esta serie de denuncias que está haciendo el presidente Javier Milei contra periodistas, que cada tanto hay como una cantidad, mientras él puede decir cualquier cosa, incitar a cualquier cosa, pero también eso es un tema que me parece que es interesante como destacar, ¿no? Sí, totalmente. Bueno, la lógica es la misma, ¿no? Como el uso de la justicia, del Poder Judicial, sometiendo a periodistas, trabajadores de prensa, a procesos que se extienden mucho en el tiempo, teniendo que pagar un abogado, con todo el costo que eso implica, con la finalidad justamente de silenciar, de censurar. Bárbara, ¿y qué se discute desde organismos como el CELS, que suponemos también están en articulación con otros organismos de derechos humanos que están trabajando esta temática? ¿Qué se discute para ponerle algún tipo de límite a estos avances? Y yo creo que cuando el objetivo es silenciar e instalar el miedo y el temor y la desarticulación, lo que hay que hacer es seguir ocupando las calles, seguir manifestándonos, seguir haciendo uso y pidiéndole al Poder Judicial y a quienes tienen el deber de controlar todo esto, que pongan límites. El CELS ha hecho con otros organismos también presentaciones en el plano internacional en relación a estos avances. ¿Qué respuestas ha habido en estos meses? ¿Ha habido respuestas? Sí, exactamente. Bueno, en relación, por ejemplo, a las represiones de las protestas, y bueno, estos casos también más graves de criminalización, hemos solicitado que la Comisión Interamericana y también las relatorías de Naciones Unidas soliciten información al Estado y le recuerden cuáles son sus obligaciones en el marco de las convenciones internacionales que Argentina ha suscrito. Y la respuesta del Estado siempre ha sido un poco, bueno, instalar su narrativa, ¿no? Hacer referencia a esto de que se trata de terroristas, de desestabilizadores que quieren hacer un golpe de Estado, que bueno, que es un poco lo que se refleja, ¿no?, en las acusaciones penales que utilizan para perseguir y silenciar. ¿Y ustedes tienen un relevamiento de cómo ha ido avanzando esto en todo el país y las distintas figuras a las que apelan para estos procesos, ya sea de criminalización, de estigmatización claramente, pero de criminalización? Sí, nosotros hemos visto, bueno, ya en los últimos años, creo que esto también se vio mucho en Jujuy, en el contexto de la reforma constitucional, que fue hace ya 2 años, creo, cómo fueron agravando las figuras penales, ¿no? Porque por ahí en relación, por ejemplo, al ejercicio de la libertad de expresión de la protesta, una cosa es imputar un daño, que obviamente también está mal, pero digo, han ido afinando o utilizando figuras que les permiten, por ejemplo, en este caso, que la causa esté en el fuero federal. Entonces, como es el artículo 213 bis, el que imputa formar parte de una agrupación para imponer ideas por la fuerza. Entonces, sí, hay un agravamiento, digamos, se imputan delitos como mucho más graves vinculados a esto, como al terrorismo, a esta intención como de querer infundir temor en la sociedad.
que no se sostienen de ninguna manera. Ujú. No, y además esto que decimos también, ¿no? La utilización de la cárcel ya como primera medida, porque veníamos viendo procesos de criminalización en muchos lugares, con, bueno, decíamos, es la espada de Damocles y la amenaza latente de la cárcel, pero ahora arrancan por la cárcel en algunos casos. Totalmente, arrancan por la cárcel y, bueno, con las consecuencias que eso implica a las personas que tienen que atravesar ese proceso, ¿no? Son instancias que dejan huellas muy fuertes, que dejan consecuencias a nivel psíquico, que tienen un impacto muy, muy grande en la vida de las personas. Decisiones que tal vez en algún momento no se revierten, ¿no? Porque, bueno, pasan algunos días y semanas y tal vez algún juez dice, che, eso no está bien, y le dan la libertad, pero no hay ninguna consecuencia para las personas, para quienes están en el Poder Judicial tomando estas decisiones completamente arbitrarias. Es la banalización misma de la cárcel también, ¿no? Bárbara, pensaba, nosotros hace muchos años venimos como mirando también el contexto regional y fuimos mostrando cómo fue en su momento el avance represivo, no sé, para no ir tan lejos, Chile, Ecuador, Perú, Bolivia, Colombia, México en algún momento. ¿Ves similitudes a todos esos procesos, en lo que estamos viviendo en la Argentina ahora? Hay similitudes. O sea, si bien podemos encontrar en otros países casos muy graves, ¿no? Como de muertes o la instalación de estados de excepción, este tipo bueno, como el uso abusivo del sistema penal, de la cárcel, como decís, de la represión de la protesta, de algún modo va generando como un impacto muy grande en la organización política, ¿no? O sea, el objetivo es el mismo. O sea, en algunos países los medios habrán sido como mucho más graves y eso con consecuencias en la vida y la integridad física de las personas, pero lo que vemos es que hay un uso muy extendido el aparato punitivo y del aparato policial contra quienes son opositores al gobierno de turno. Además, con lo que implica también hasta en términos económicos, ¿no? Porque cada despliegue represivo es una fortuna. Totalmente. Bárbara, bueno, entonces, como para cerrar, es una amicus, son argumentos como para que tenga en cuenta en este caso la justicia, y también está bueno que esos argumentos los sigamos difundiendo como para no naturalizar tanto atropello y para volver sobre lo obvio, como decíamos. Totalmente, sí, traducir que un hecho político de ninguna manera puede ser un delito. Totalmente. Bárbara, mil gracias por este tiempo. Bueno, gracias a vos. Un abrazo. Hasta luego. Abrazo. Hablábamos con Bárbara Juárez. Ella integra el equipo de intervenciones y trabaja en el equipo de violencia institucional del CELS, del Centro de Estudios Legales y Sociales, que es uno de los organismos que se presentó esta semana ante la jueza Arroyo Salgado y también ante la Cámara Federal de Apelaciones, en el marco de esta causa que, insisto, es difícil de explicar. Solamente se entiende en este avance represivo de la gestión de Javier Milei como presidente y Patricia Bullrich como ministra de Seguridad, pero concretamente en esta causa se presentaron como amicus, es decir, amigos del tribunal, aportando elementos, decía ella, o argumentos jurídicos como para que puedan sostener y explicar también dimensionar lo que está pasando ahí, y se sumaron al pedido de excarcelación. Por lo que nos acaba de contar es que la jueza Arroyo Salgado no la excarcela, le brinda la prisión domiciliaria. O sea, ni siquiera la excarcelación, un hecho que no debió haber estado detenida nunca, mucho menos detenida en un penal federal, en el penal federal de Seiza,
porque le acusan, ni siquiera tienen elementos contundentes para decir que esta mujer fue parte de ese grupo de personas que colgó un pasacalle y que enfrente a la casa de José Luis Esper, del diputado Esper, y que llenó de bolsas con estiércol frente a su casa. Ni siquiera tienen probado que esta chica estuvo ahí o que era ella la que estaba ahí. Aún con esos elementos tan endebles, no solamente la detuvieron durante casi 10 días, fueron a detener a la madre, a su expareja, los tuvieron incomunicados durante horas, casi 48 horas incomunicados. Después liberan a la madre y a su expareja y la chica queda, la trasladan al Penal Federal de Seiza y todavía está ahí. Ahora habrá que ver en cuánto tiempo se materializa la prisión domiciliaria por este hecho que podría ser una contravención y algunos dirían hasta una tontera, digamos, ¿no? ¿Te gustará, no te gustará? Se evaluará, pudieron haber hecho otra cosa, no tenía ningún sentido eso, pero bueno. Sí aprovecharon tanto Esper como Patricia Bullrich para espectacularizar las medidas que están dispuestos a tomar ante la disidencia política. O sea, el ejemplo o la medida disciplinadora, así bien disciplinante, se encargaron en los medios hegemónicos, en los medios que le son afines al gobierno nacional, a explicar y a ir como escalando. Cada vez que uno escuchaba a Patricia Bullrich o algún otro funcionario, el delito era más grave. Era como una cosa, cada vez había un elemento más para justificar este nivel de intervención en este hecho que no dejaba de ser eso, una expresión de un grupo de personas que pusieron un pasacalle y dejaron bolsas con estiércol. A un legislador nacional, una persona que además viene provocando, incitando la violencia desde un lugar de mucho poder, claramente, y lo mostró. Y lo muestra. Así que bueno, ahí conversábamos con integrantes del equipo jurídico del CELS, que como otras organizaciones también están presentándose de distintas maneras, en este caso con un amicus, amigos del tribunal también se conoce, pidiendo la excarcelación de esta joven. 15:36. Flecha encendida, volando nueva la vida. Camino azul de esperanza, azar de la travesía. Sin mapa, sin despedida, me dijo, voy cielo adentro. De llevar los sentires con el impulso del viento. En la grupa de un silbido fue viajando ahí sí, por ahí, mucho para ver la memoria de la gente, entre júbilo y dolor, y un asombro de palabras que en el pecho se guardó. Sendero verde y profundo de una vía ya plural. Son mundos dentro del mundo y el mismo pulso ancestral. Las selvas, la cordillera, la inmensa orilla del mar. Y adentro miles de fuegos soñando la libertad. Fue el humito del camino, de siluetas imprecisas, soledades de neblina, transparencia de la brisa. Se hizo pájaro en el aire y en los montes se escuchó canto agreste de otras voces que poblaron su
Pachamama, continente, sin fronteras va, es una luz. La comunidad lleva el brote de la tierra. Pueblo libre y Yambaé. Soy huipala de arcoíris, soy de nadie ni será. Fui viento, fui despedida, viví en la sabia fruta. En el culchón de una machi fui corazón mineral. Así seguía trinando de todo lo que vivió. Una calandria la trajo para quedarse en mi voz. Y te cuento las miserias de hamburrientos poderosos, pero en medio de la noche un tumulto silencioso. La semilla centinela me decía con amor que la lucha no termina mientras lata el corazón. Déjala, déjala melodía que va caminando en el aire. Para que le puedan cantar. Déjala, déjala melodía que va caminando. Déjala la melodía que va caminando en el aire. Para que la puedan cantar. Déjala, déjala. Sabía que volvería, si nunca quise